Para nada, Sarah. No me importa qué tipo de emergencia personal creas tener. La presentación de la cuenta de Peterson es la semana que viene y necesito que todos estén concentrados y presentes. La voz de Victoria Marshall cortó el aire como un cuchillo. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra su escritorio de caoba mientras me miraba fijamente. Me mantuve firme, agarrando la solicitud de baja médica con mis manos temblorosas. Señorita Marshall, por favor. No se la pediría si no fuera crucial. El paciente, interrumpió, con sus labios rojos curvados en una mueca de desprecio. Eres ejecutiva de cuentas, Sarah, no enfermera. Cualquier drama médico en el que estés involucrada no nos incumbe. Esto es una empresa de marketing, no una organización benéfica, respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Lo entiendo, pero esto es diferente. No tiene a nadie más y su estado se está deteriorando rápidamente. Solo necesito una semana. Victoria golpeó el escritorio con la mano, haciéndome dar un respingo. Ya he oído suficientes excusas. Lleva semanas distraído, con almuerzos largos y saliendo temprano. ¿Ahora quieres una semana libre justo antes de nuestra presentación más importante del año? La respuesta es no, sentí una opresión en el pecho. Victoria siempre había sido dura, pero esto era diferente. Era cruel. Señorita Marshall, no me he tomado un día por enfermedad en 3 años. He trabajado todos los días festivos, todos los fines de semana que me ha pedido. Solo le pido esta semana, punto. Podría costarnos millones, me interrumpió, irguiéndose cuán alta era con sus tacones de diseñador. Era imponente. ¿Tienes idea de lo que significa la cuenta Peterson para esta empresa? Claro que no. Estás demasiado absorto en tu pequeño proyecto humanitario como para ver el panorama general. Su forma de decir proyecto humanitario sonó a palabrota. Pensé en el hombre que yacía en una cama de hospital al otro lado de la ciudad, su mirada amable y su sonrisa dulce a pesar del dolor que sentía. No merecía morir solo porque Victoria Marshall no podía ver más allá de sus proyecciones trimestrales. Me tomo una semana, dije en voz baja pero con firmeza. Trabajaré a distancia, noches, fines de semana, lo que sea necesario. Pero necesito estar ahí para él. Los ojos de Victoria se entrecerraron peligrosamente. ¿Me estás desafiando, Sarah? Estoy haciendo lo correcto. Se rió, una risa fría y áspera que resonó en su oficina. ¿Qué es lo correcto? Déjame decirte qué es lo correcto. Lo correcto es hacer tu trabajo. Lo correcto es trabajar en equipo. Lo correcto es entender que en este negocio no podemos darnos el lujo de ser como la Madre Teresa. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con una determinación inquebrantable. Entiendo si necesitas sancionarme o descontarme el sueldo, pero me tomaré una semana. Victoria caminó lentamente alrededor de su escritorio, como un depredador que rodea a su presa. Oh, haré algo mejor que eso. Tomó mi solicitud de permiso y la rompió por la mitad, luego en 4, dejando que los pedazos cayeran al suelo. Estás despedida, sus palabras me impactaron, pero me negué a dejar que me viera estremecer. ¿Me despides por pedir baja médica? Te despido por insubordinación, bajo rendimiento y por no priorizar los intereses de la empresa. Sonrió, sin que la expresión se reflejara en sus ojos. Disfruta del desempleo, Sarah. Estoy segura de que tu paciente apreciará tu sacrificio. Debería haberme sentido devastada. 3 años de mi vida, incontables semanas de 60 horas, todos los eventos familiares perdidos y las vacaciones canceladas, todo se esfumó en un instante. Pero allí, en la oficina de Victoria, observando su satisfacción, sentí algo completamente distinto, alivio. Gracias por facilitarme esta decisión, dije, dándome la vuelta para irme. Ah, y Sarah, me gritó Victoria, no te molestes en pedir referencias. Por lo que a mí respecta, nunca trabajaste aquí. Salí de su oficina con la cabeza bien alta, ignorando las miradas curiosas de mis futuros excompañeros. Con las manos firmes, recogí mi escritorio y guardé cuidadosamente mis fotos y objetos personales en una caja de cartón. Jenny, de contabilidad, se acercó corriendo, con el rostro lleno de preocupación. Sarah, ¿qué ha pasado? He oído voces alzadas, punto.
Victoria me despidió, dije simplemente, envolviendo mi taza de café favorita en papel de periódico. ¿Qué? No puede hacer eso. No estando de baja médica. La indignación de Jenny era palpable, le sonreí. Puede, y lo hizo. Pero no pasa nada. De verdad. Y, sorprendentemente, así fue, al salir del edificio de cristal y acero que había sido mi hogar profesional durante los últimos 3 años, me sentí más ligero que en meses. Mi carrera podía estar en ruinas, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El hospital estaba a 20 minutos en coche de la oficina. Mientras sorteaba el tráfico del mediodía, pensé en cómo había llegado hasta allí. Todo había empezado con Thomas Edwards. No parecía un hombre millonario con su descolorida bata de hospital, con el pelo canoso ralo y el rostro demacrado por la quimioterapia. Parecía un paciente cualquiera. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención, brillantes, atentos y llenos de una bondad que parecía desafiar las circunstancias. Otra vez el gran Gatsby, me dijo cuando entré con el libro. ¿No te parece un poco exagerado para una sala de oncología? Me reí, sorprendida por su humor. ¿Prefieres algo más animado? Tengo la campana de cristal en mi mochila, eso también lo hizo reír, un sonido cálido y genuino que pareció alegrar la estéril habitación del hospital. Pasamos la siguiente hora hablando de literatura, de la vida y de todo lo demás. Para cuando me fui, supe que había conocido a alguien especial. Durante las siguientes semanas, visité a Thomas con más frecuencia. Me contó sobre su vida, cómo construyó su empresa de inversiones desde cero, cómo perdió a su esposa por cáncer hace 15 años, cómo sus hijos estaban dispersos por el mundo, demasiado ocupados con sus propias vidas para visitar a su padre moribundo. Es mi culpa, dijo sin amargura. Pasé tantos años construyendo mi imperio que olvidé construir relaciones. Ahora mírame, todo el dinero del mundo y nadie con quien compartirlo, pero eso ya no era del todo cierto porque él me tenía a mí. Entré al estacionamiento del hospital y recogí mi caja de pertenencias del asiento del copiloto. Mientras caminaba por los pasillos familiares hacia la habitación de Thomas, pensé en las palabras de Victoria, disfruta del desempleo. No tenía ni idea de que algunas cosas valían más que un sueldo fijo o una oficina. Thomas estaba despierto cuando entré, con el rostro iluminado a pesar del evidente dolor que sentía. Sarah, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No tienes trabajo? Dejé mi caja y acerqué mi silla de siempre a su cama. Cambio de planes. Parece que podré pasar más tiempo aquí después de todo. Me estudió el rostro con atención. Su aguda inteligencia no se vio mermada por la enfermedad ni por la medicación. ¿Qué pasó? Me despidieron, dije simplemente. A mi jefe no le gustó que pidiera una baja médica para estar aquí contigo. Sarah, su voz estaba llena de preocupación, no deberías haber hecho eso. No por mí. No valgo, no, la interrumpí con suavidad. No digas que no vales la pena. Todo ser humano merece tener a alguien a su lado en momentos como este. Además, añadí con una sonrisa, ese trabajo me estaba matando el alma poco a poco, soltó una risita débil. Bueno, si lo dices así. Su expresión se tornó seria. ¿Pero qué harás ahora? Me encogí de hombros, intentando aparentar más confianza. Ya se me ocurrirá algo. Ahora mismo, concentrémonos en controlar tu dolor. La enfermera mencionó que rechazaste tu medicación matutina. Thomas parecía avergonzado. Me deja demasiado aturdido. Odio no poder pensar con claridad. Y odio verte sufrir, repliqué, mientras buscaba el botón de llamada. Hagamos un trato, tómate la medicación y te leeré hasta que te duermas. Traje un libro nuevo, levantó una ceja. Por favor, dime que no es la campana de cristal. Ambos nos reímos, y por un momento, el peso de todo, mi pérdida de trabajo, su enfermedad, la incertidumbre del futuro, pareció aliviarse. La enfermera entró con la medicación de Thomas, y me dispuse a leer, sacando un ejemplar desgastado de Matar a un ruiseñor. Mientras leía, viendo a Thomas relajarse lentamente mientras el analgésico hacía efecto, pensé en cómo a veces los mayores sacrificios nos llevan exactamente a donde debemos estar. Victoria Marshall pensó que me estaba castigando, pero en realidad me había dado algo invaluable,
la libertad de estar exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Lo que no sabía es que esto era solo el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los siguientes días se fueron volviendo más llevaderos. Llegaba al hospital temprano por la mañana, armado con libros, crucigramas y un sinfín de chistes malos que, de alguna manera, siempre hacían sonreír a Thomas. Hablamos durante horas, sobre su imperio empresarial, sobre mis sueños de fundar mi propia consultoría de marketing, sobre los libros que nos encantaban, sobre nuestras vidas. Entre supervisar su medicación y coordinarme con su equipo médico, aprendí más sobre Thomas Edwards, el hombre, no solo sobre Thomas Edwards, el paciente. Conocí su primera aventura empresarial, un taller de reparación de computadoras fallido en la década de 1980 que le enseñó más sobre resiliencia que cualquier éxito. Aprendí sobre su difunta esposa, Margaret, y cómo su pasión por el arte influyó en sus primeras decisiones de inversión en plataformas emergentes de arte digital. Una tarde, mientras la luz del sol entraba a raudales por la ventana del hospital, proyectando largas sombras en la habitación, Thomas me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Por qué dejaste tu trabajo por mí, Sarah? Levanté la vista del crucigrama del periódico que estábamos haciendo juntos. Te lo dije, me dijiste lo que creías que necesitaba oír, la interrumpió con suavidad. Pero quiero la verdad, dejé el periódico a un lado, pensando en su pregunta. ¿Recuerdas tu primera semana aquí, cuando les leía a los pacientes? Él asintió, ese día les leía a 17 personas. 15 estaban con su familia. Una tenía amigos de visita. Tú eras la única que estaba sola. Lo miré a los ojos. Cuando le pregunté a la enfermera por ti, me dijo que llevabas 3 semanas aquí sin una sola visita. Me rompió el corazón. Ah, dijo suavemente, ¿lástima, entonces? No, dije con firmeza, no es lástima. Es reconocimiento. Reconocí algo en ti que siempre he visto en mí, la tendencia a darlo todo por tu trabajo, por tus metas, hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que olvidaste construir conexiones en el camino. Thomas guardó silencio un buen rato. Eres demasiado joven para ser tan sabio, dijo finalmente. Y tú eres demasiado importante para estar sola, respondí, sonrió, aunque de repente sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. ¿Importante? Solo soy un viejo tonto quien fundó una de las firmas de inversión más grandes del país, terminé, quien revolucionó las prácticas de inversión ética, quien creó miles de empleos y cambió innumerables vidas. Sí, investigué. Busca en Google, él preguntó divertido, ¿LinkedIn? De hecho, tu perfil necesita una actualización, por cierto. Ambos nos reímos, y el momento difícil pasó. Pero algo había cambiado entre nosotros, una comprensión más profunda, un reconocimiento de almas gemelas a pesar de nuestras diferencias de edad y circunstancias. A medida que avanzaba la semana, el estado de Thomas comenzó a deteriorarse más rápidamente. Los médicos hablaban en voz baja sobre hacerlo sentir cómodo y manejar las expectativas. Pero el propio Thomas se mantuvo firme y decidido. Sarah, dijo una noche, mientras el hospital se instalaba en su rutina nocturna, necesito que hagas algo por mi punto. Lo que sea, respondí, y lo decía en serio, en mi maletín, el que trajo mi secretaria el mes pasado, hay una carta. Necesito que me la entregues. Encontré el maletín guardado en el pequeño armario de su habitación, su cuero estaba desgastado, pero aún elegante. Dentro había un sobresellado dirigido simplemente a Victoria Marshall, CEO de Marshall & Associates Marketing. Se me paró el corazón. Thomas, dije, sí. Observó mi reacción con atención. Victoria Marshall, tu ex jefa. Aunque ella no lo sepa, el reciente éxito de su empresa se debe en gran medida a la inversión y la orientación discretas de mi firma. Me quedé mirando el sobre en mis manos, con la mente acelerada. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías dónde trabajaba? Él asintió. Reconocí la tarjeta de identificación de su empresa el primer día. Llevo años siguiendo el progreso de Marshall & Associates. Es una de mis inversiones más interesantes. ¿Por qué no dijiste nada? Porque quería conocerte como Sarah, no como empleada de una empresa de la que soy parcialmente propietario. Se removió en la cama, haciendo una ligera mueca.
Y me alegro de haberlo hecho. Me mostró exactamente quién eres, alguien que lo dejaría todo para ayudar a una desconocida, incluso cuando te cueste caro. Me dejé caer pesadamente en la silla, de repente, el sobre me pesaba en las manos. ¿Qué hay en la carta? La verdad, dijo simplemente, sobre estrategias de inversión, sobre la dirección de la empresa, sobre liderazgo. Hizo una pausa, endureciendo ligeramente su expresión. Sobre. Como el verdadero éxito no se mide en ganancias trimestrales ni en cuota de mercado, sino en cómo tratamos a las personas, miré el sobre y luego a Thomas. ¿Cuándo quieres que te lo entregue? Mañana, dijo, creo que es hora de que Victoria Marshall aprenda algunas cosas sobre el verdadero costo del éxito. Al salir del hospital esa noche, con la carta bien guardada en mi bolso, no pude evitar preguntarme qué me depararía el mañana. Victoria Marshall había intentado doblegarme, creyéndose la dueña de todo el poder. Pero a veces, la vida se las arregla para ajustar cuentas, no con venganza ni malicia, sino con la verdad y la justicia. Victoria no se imaginaba que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y yo estaba en primera fila para verlo ocurrir. A la mañana siguiente, me encontraba frente al reluciente edificio de oficinas de Marshall y Asociados, con la carta de Thomas aferrada en la mano. El mismo guardia de seguridad que me había dado los buenos días todos los días durante 3 años me miraba con aire de disculpa. Lo siento, señorita Collins, pero ya no está en la lista de visitantes autorizados. Órdenes de la señorita Marshall, sonreí, sacando mi teléfono. ¿Podrías llamar a la oficina de Victoria, por favor? Dile que tengo una carta de Thomas Edwards. El guardia abrió un poco los ojos al oír el nombre, sin duda lo reconoció. Tras una breve llamada, me entregó una credencial de visitante con expresión de desconcierto. La señorita Marshall lo recibirá enseguida. El viaje en ascensor hasta el piso 20 me pareció surrealista. Apenas una semana antes, subía corriendo, haciendo malabarismos con los materiales de la presentación y el café, intentando desesperadamente conciliar mi vida laboral con mis compromisos de voluntariado. Ahora, estaba más tranquilo que nunca, sabiendo que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. La asistente de Victoria se levantó de un salto cuando salí del ascensor. La señorita Marshall la espera, dijo, apresurándose a abrir la puerta de la oficina. Noté que no podía mirarme a los ojos. La noticia de mi despido se había extendido. Victoria estaba sentada tras su escritorio, con una postura rígida y una expresión cuidadosamente neutral. Sarah, dijo con frialdad, supongo que esto no es un intento desacertado de recuperar tu trabajo. Dejé la carta de Thomas en su escritorio. No, Victoria. Es una entrega de Thomas Edwards. Se quedó mirando el sobre, con su mano perfectamente cuidada suspendida sobre él. ¿Thomas Edwards? ¿El inversor? Lo mismo. Me senté sin que me invitara, disfrutando del destello de fastidio que cruzó su rostro. Me pidió que le entregara esto personalmente. Victoria entrecerró los ojos al recoger el sobre. ¿Cómo conoces a Thomas Edwards? Él es mi paciente, dije simplemente, aquel por quien me despediste por ayudarlo. El rostro de Victoria palideció al comprender las implicaciones. Le temblaban ligeramente las manos al abrir la carta, mientras sus ojos escudriñaban rápidamente el contenido. Vi cómo su expresión pasaba de la incredulidad al horror y luego a algo cercano al pánico. Esto no puede ser correcto, susurró, más para sí misma que para mí. ¿Qué pasa, Victoria? No es la carta que esperabas, me miró, con su compostura habitual completamente destrozada. Va a retirar su inversión. Toda. Con efecto inmediato. Revolvió los papeles frenéticamente. Esto nos arruinaría. La cuenta de Peterson, la ampliación de la oficina, todo. Todo está respaldado por su firma, punto. Lo sé, dije en voz baja. ¿Lo sabes?, preguntó con voz aguda. ¿Sabías esto y no dijiste nada? Cuando debería haberlo mencionado, pregunté con voz más dura. ¿Mientras me despedían o mientras amenazaban con excluirme de la industria? Victoria se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro detrás de su escritorio. Tenemos que arreglar esto. Tienes que ayudarme a solucionarlo. Habla con él. Explícale que todo fue un malentendido. ¿Un malentendido? Interrumpí, endureciendo aún más mi voz.
Me despediste por intentar ayudar a un moribundo. Te burlaste de mi compasión y trataste la decencia humana básica como un defecto de carácter. No fue un malentendido, Victoria. Fue una decisión, dejó de caminar y se giró hacia mí. Por favor, dijo, y me sorprendió percibir auténtica desesperación en su voz. Te devolveré tu trabajo. Un ascenso, un aumento, lo que quieras. Solo ayúdame a salvar esto, pensé en Thomas, acostado en su cama de hospital, pensando en los demás incluso mientras su tiempo se agotaba. Pensé en todos los empleados de Marshall & Associates que vivían con miedo a los cambios de humor y las decisiones arbitrarias de Victoria. Pensé en Jenny, de contabilidad, llorando en el baño tras otra humillación pública, y en Mark, de creatividad, que se había perdido el recital de su hija porque Victoria le exigió cambios de última hora en una presentación. No quiero recuperar mi trabajo, dije finalmente. Pero te diré lo que Thomas me pidió que dijera cuando me hiciste esta oferta. Ella se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Sí. Dice que tienes una opción. Puedes conservar su inversión, tu puesto, todo, pero solo si aceptas algunos cambios. ¿Qué cambia? Saqué otro sobre, que contenía el documento que Thomas había redactado anoche, reestructuración completa del estilo de gestión de la empresa, implementación de políticas adecuadas de conciliación, bajas médicas justas, encuestas periódicas de satisfacción laboral con consecuencias reales para un liderazgo deficiente. Y hice una pausa, disfrutando del momento, supervisaré los cambios como nueva directora de relaciones laborales. Victoria se quedó boquiabierta. Estás bromeando. Thomas Edwards no bromea con los negocios, dije. Tienes hasta el final del día para decidir. Acepta estos términos o verás cómo se derrumba todo lo que has construido. Se hundió en su silla, desvaneciendo toda pretensión de superioridad. Se está muriendo de verdad, ¿verdad? Sí, dije en voz baja, lo es. Y su último acto en los negocios será salvar a esta empresa de su cultura tóxica o dar ejemplo. La decisión es tuya. Victoria se quedó mirando los documentos un buen rato. Finalmente, me miró y, por primera vez, vi algo parecido al respeto en sus ojos. ¿Lo planeaste, verdad? ¿Acercarte a él, contarle sobre la empresa? Negué con la cabeza. No, Victoria. Solo le mostré amabilidad a alguien que la necesitaba. Todo lo demás, señalé las cartas en su escritorio, fue obra de Thomas. Lleva años observando esta empresa, esperando a ver si te convertías en el tipo de líder en el que pudiera confiar. La semana pasada, le demostraste quién eres exactamente. El silencio que siguió fue denso de comprensión. Victoria cogió un bolígrafo, su mano temblaba levemente al firmar los documentos. Supongo que querrás tu propia oficina. Oficina de esquina, corregí, con vistas. Y empiezo la semana que viene. Al salir de la oficina de Victoria, todo el piso estaba inquietantemente silencioso. Pronto se correría la voz sobre lo sucedido, pero por ahora, disfrutaba de la paz. Tenía una última parada que hacer. Thomas dormía cuando regresé al hospital, respiraba entrecortadamente pero con constancia. Me senté en mi silla de siempre, tomando su frágil mano. Está hecho, dije en voz baja. Lo firmó todo, abrió los ojos de golpe y una leve sonrisa le dibujó el rostro. Nunca dudé que lo haría. Victoria Marshall no es estúpida. Despiadada, quizá, pero no estúpida, punto. Gracias, dije apretándole la mano suavemente, por todo, negó levemente con la cabeza. No, Sarah, gracias. Me demostraste que incluso al final, es posible marcar la diferencia, dejar las cosas mejor de como las encontramos. Durante los siguientes días, dividí mi tiempo entre el hospital y la oficina, implementando las nuevas políticas que transformarían a Marshall & Associates. Victoria, para su crédito, se entregó a los cambios con la misma intensidad con la que antes aterrorizaba a sus empleados. Quizás solo estaba protegiendo su inversión, o quizás algo había cambiado realmente en su comprensión del liderazgo. Thomas aguantó lo suficiente para ver los resultados de la primera encuesta de satisfacción de los empleados, sonriendo débilmente mientras le leía las respuestas abrumadoramente positivas.
Ves, susurró, a veces las mejores inversiones son en las personas. Falleció en paz 3 días después, sosteniendo mi mano mientras le leía fragmentos de El Gran Gatsby, su último chiste sobre la elección inapropiada de libros para una sala de hospital. En su funeral, me sorprendió la cantidad de gente que asistió, no solo socios y empleados, sino personas cuyas vidas él había tocado discretamente, becarios, dueños de pequeños negocios a los que había guiado, trabajadores de organizaciones benéficas a los que había apoyado anónimamente. Victoria también estaba allí, de pie en silencio al fondo, con aire pensativo. Un mes después, estaba en mi nueva oficina revisando las solicitudes para nuestro programa ampliado de asistencia al empleado. Jenny, de contabilidad, asomó la cabeza con una sonrisa. No te vas a creer lo que pasó, dijo. Victoria aprobó todas las solicitudes de trabajo flexible. Todas. Y lo hizo con una sonrisa. Me reí, mirando la foto de Thomas que tenía en mi escritorio. A veces la gente te sorprende, dije, sobre todo cuando alguien les muestra un camino mejor. Mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, pensé en cómo la vida tiene su propio ciclo. Victoria me había despedido por mostrar compasión, creyéndolo una debilidad. En cambio, esa misma compasión me había llevado a Thomas, quien nos mostró a todos que la verdadera fuerza reside en cómo tratamos a los demás. La cultura empresarial en Marshall & Associates se transformaba, lenta pero seguramente. Victoria aprendía a equilibrar la ambición con la empatía, y los empleados por fin se sentían valorados y escuchados. No era perfecto, el cambio nunca lo es, pero era un progreso. Cada mañana, al entrar al edificio, recordaba las palabras de Thomas: a veces, las mejores inversiones son en las personas. Él había invertido en mí cuando era solo un lector voluntario, viendo algo que valía la pena cultivar. Ahora, yo invertía en los demás, creando un lugar de trabajo donde la amabilidad no se consideraba una debilidad y donde el éxito se medía no solo por las ganancias, sino por las vidas que tocábamos. Victoria aún recaía en sus viejos hábitos, pero ahora contaba con un sistema para controlar sus peores impulsos. Y lo que es más importante, empezaba a ver los beneficios de una plantilla más feliz y leal. La productividad había aumentado, la rotación de personal había disminuido y nuestra reputación en el sector estaba en alza. Un año después del fallecimiento de Thomas, recibí un paquete de sus abogados. Dentro había una carta, escrita con su familiar y temblorosa letra durante sus últimos días. Querida Sarah, si estás leyendo esto, ha pasado un año desde que nos cruzamos. Espero que ya hayas visto los frutos de nuestro pequeño experimento de transformación corporativa. Pero más que eso, espero que hayas descubierto algo sobre ti mismo. Verán, cuando entraron a mi habitación del hospital ese primer día, no solo vi a alguien de buen corazón. Vi a un líder, alguien que entendía que el verdadero poder no proviene de la autoridad, sino de la empatía. Alguien capaz de cambiar no solo una empresa, sino potencialmente la forma en que toda una industria aborda el capital humano. Por eso les dejé algo más: acciones con derecho a voto en mi firma de inversión. Úsenlas con inteligencia. Busquen otras empresas como Marshall & Associates, empresas con potencial limitado por un liderazgo tóxico. Cámbienlas también. Una vez me dijiste que dejaste tu trabajo porque reconociste algo en mí. Bueno, yo también reconocí algo en ti, el futuro del liderazgo empresarial ético. Hazme sentir orgulloso. Con gratitud y fe, Thomas. Me quedé sentado en mi oficina un buen rato después de leer esa carta, viendo la puesta de sol sobre la ciudad. En mi bandeja de entrada había docenas de correos electrónicos de otras empresas, preguntándonos sobre nuestra transformación, queriendo conocer nuestro secreto. En mi escritorio había informes que mostraban ganancias récord junto con índices de satisfacción laboral sin precedentes. Victoria llamó a mi puerta con 2 tazas de café en la mano, una ofrenda de paz que se había convertido en nuestra tradición semanal. Buenas noticias, dijo, alcanzándome una taza. La cuenta de Peterson acaba de renovar su contrato. Dijeron que es gracias a nuestras nuevas iniciativas de cultura corporativa. Sonreí, recordando aquel día, hace un año, cuando me despidió por esta misma cuenta. Qué curioso cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Ella asintió, pensativa. ¿Sabes? Nunca te agradecí como es debido lo que tú y Thomas hicieron. Podrías haber destruido esta empresa, pero en cambio, la salvaste. Y a mí también, para ser sincera.
Gracias, Thomas, dije en voz baja. Él creía en el poder de las segundas oportunidades, y tercero, y cuarto, añadió Victoria con una sonrisa irónica. Deberías saberlo, al salir de mi oficina, volví a mirar la carta de Thomas. Hazme sentir orgulloso, había escrito, pero sabía que ya lo estaba, orgulloso no solo de mí, sino de cada persona en este edificio que había aceptado el cambio, que había aprendido a equilibrar las ganancias con la compasión, que había descubierto que el éxito y la bondad no eran mutuamente excluyentes. Mañana empezaría a considerar otras empresas, buscando a aquellas que necesitaran la misma transformación. Pero por ahora, me sentaba en mi oficina, tomando café y viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida, agradecida por el giro del destino que me había llevado a la habitación de hospital de Thomas y por la cadena de acontecimientos que demostró que, a veces, perderlo todo es el primer paso para conseguir algo mejor. A la mañana siguiente, al entrar al edificio, el guardia de seguridad que antes me había rechazado disculpándose, ahora me saludaba con una cálida sonrisa. Buenos días, señorita Collins. ¿Ha mejorado la vida de alguien hoy? Pensé en Thomas, en Victoria, en todos los cambios que habíamos hecho y en todos los que aún estaban por venir. Todos los días, respondí. En eso consisten las buenas inversiones, y en algún lugar, supe que Thomas estaba sonriendo.